Y estamos ahora sí en comunicación con Ricardo Foster, filósofo, profesor, ensayista argentino y asesor del presidente Alberto Fernández. Hola Ricardo, buenas tardes. Daniel Palacio te habla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos junto con Pablo Núñez y bueno, es un placer tenerte al aire. Bueno, Ricardo, primero gracias por atendernos. La verdad, como te dijo Daniel, es un placer para nosotros tenerte acá. Y quiero, para aprovecharte, o sea, lo que sabés, la experiencia que tenés y como filósofo, ¿cuál es tu visión de lo que nos tocó vivir en pandemia? ¿Y qué análisis haces con respecto a la pospandemia? A ver, todos los análisis que se han hecho, sí, creo que suman bibliotecas enteras. Creo que lo común a todos esos análisis es un punto de incertidumbre, de sorpresa, de perplejidad ante un acontecimiento que, si bien de algún modo era previsible, científicos de distintas universidades del mundo, organismos internacionales, ya anunciaban, preveían la llegada de una pandemia fuerte que impactara, pero creo que nadie quería tomar en cuenta que eso podía suceder ya ahora y que iba a tener un efecto global y un impacto tan brutal. La pandemia ha puesto de patas al sistema, al mundo, al capitalismo, a la vida social, a la relación de los seres humanos con la naturaleza. Nos ha conmovido de tal manera que exige de nosotros tratar de pensar y tratar de construir herramientas para, si efectivamente se va diluyendo la pandemia, imaginar que la pospandemia sea diferente a la prepandemia, porque si la salida de la pandemia sería algo así como un retorno al mundo que en gran medida generó las condiciones para esta pandemia global, la verdad que la tragedia sería inconmensurable. Cualquier análisis que se quiera hacer desde el punto de vista científico, social, político, económico, pone en evidencia que hay un sistema económico, que hay un modo de producción sobre la naturaleza, que hay una sociedad que en gran medida es responsable del impacto global del coronavirus. Entonces, a partir de allí te diría, todavía estamos en el interior de la pandemia. Al comienzo, en los primeros meses, todos imaginábamos que la experiencia que estábamos viviendo iba a terminar de convertirse en una capacidad crítica para revisar críticamente aquello que había generado las condiciones de la pandemia, que nos íbamos a hacer más solidarios, que un sistema de un productivismo ciego que arrasa la vida natural tenía que ser transformado, que los combustibles fósiles tenían que ser reemplazados por energías renovables, que había que recuperar la idea de una sociedad más integrada, más comunitaria, más ligada a lo público. Todo eso que sigue vivo en nosotros, pero que en los primeros meses de la pandemia aparecía como muy fuerte, junto con el papel fundamental del Estado a la hora de garantizar acceso universal y gratuito a la salud, a la hora de proteger a los sectores más lastimados de la vida social, cuidar el trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso, con el correr del tiempo, no digo que se fue diluyendo, pero que dejó paso también a nuevas formas de escepticismo, de pesimismo, cuando vimos conductas sociales y cuando también pudimos observar de qué modo el sistema sigue reproduciéndose como si nada hubiera sucedido. A partir de allí, del cansancio, de la perplejidad y un montón de cosas, sin duda que pensar la pandemia es pensar también la condición humana, la sociedad, un sistema de injusticias, de desigualdad, de desprotección, de abuso de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un momento, yo creo que muy complejo, no solamente de nuestra vida como país, sino de la humanidad y de la vida en general. Una consulta, Ricardo. Vamos a cambiar de contexto ahora. Dentro de todas las que
vicisitudes que estamos viviendo con esta pandemia, surge un discurso nuevo, acá en Mendoza, que le llaman Mendoexit. Verdad, mentira, fantasía, realidad. ¿Cuál es tu opinión? A ver, me parece que está dentro, en un país como el nuestro, donde los autonomismos como tal nunca existieron, ni siquiera en la mentalidad febril de nadie a lo largo de nuestra historia, sobre todo del proceso que terminó con la construcción de la Argentina como país. Más allá de eso, me parece que es parte de un cierto ritual que hoy aparece en distintas partes del mundo y que se digan a formas de nacionalismo estrecho, claro, de gesto xenófobo, de reivindicación de una suerte de identidad que es distinta a lo que antes era la identidad compartida. Me parece una cosa trasnochada, pero que busca tocar también una nueva lógica del individualismo, ¿no? Es decir, imaginar que Mendoza es una sociedad con valores mejores y diferentes al del resto de la Argentina, que se parece más a Chile, por ejemplo, que Mendoza es más ordenada, es más limpia. No creo que ni siquiera en la imaginación de muchos de los que plantean esto se trata de una Mendoza más igualitaria, con mejor distribución de la renta, con mejor distribución del acceso a la tierra, al agua. Me parece que es todo lo contrario. Los que plantean esta idea de una Mendoza autónoma la plantean desde un punto de vista clasista, cuasi oligárquico, del orden, del conservadurismo, etcétera, etcétera. Creo que es una pantomima, me parece que es algo febril, medio alucinado, pero como vivimos en un mundo donde un Bolsonaro llegó a ser presidente del principal país de América Latina y está haciendo lo que está haciendo de una forma bestial, uno debería tomar sus precauciones, me parece, ante estos discursos que parecen como trasnochados, minoritarios al extremo, pero que empiezan a trabajar sobre el sentido común también, ¿no? Claro, y qué importante lo que recalcaba recién Ricardo, porque en 3 años aumentaron, o sea, más de 200.000 mendocinos cayeron bajo el índice de la pobreza. Recién, hace unos minutos, entrevistábamos a José Octavio Bordón, al famoso Pilo Bordón, y él decía que la pobreza es la principal deuda de la democracia. ¿Crees que hay un doble, como vos decías, hay un doble discurso, pero por otro lado, qué análisis haces de la pobreza? Porque en definitiva, cada día que pasa hay más argentinos y en este caso más mendocinos sumidos en la pobreza. Es una combinación. La pobreza es el producto de un sistema económico-social, la pobreza también es el producto de una concentración cada vez más brutal y abusiva de la riqueza en pocas manos. La pobreza en países periféricos tiene que ver con la desposesión, tiene que ver con la primarización de la economía, con la destrucción del trabajo para convertirlo más bien en algo que sea vinculable solamente a trabajos muy precarios, tiene que ver con las políticas sistemáticas de la Organización Mundial del Comercio, que hizo trizas gran parte de la producción agraria de los países periféricos, tiene que ver con el endeudamiento colosal que fue creciendo exponencialmente precisamente en los países periféricos y que nosotros lo vimos durante 3 periodos absolutamente ligados a proyectos neoliberales, la dictadura genocida, el menemismo de los 90 y el macrismo. Entonces, cuando uno habla de la pobreza, Bordón puede hablar en general, deuda de la democracia. No es una deuda de la democracia. La pobreza es el producto de una clase dominante depredadora, es el producto de la implementación de políticas neoliberales que fueron fragilizando y fragmentando la vida social. Es el producto de haber hecho pedazos los salarios, de destruir los derechos. No es el producto de un accidente atmosférico o de una abstracción metafísica como es la palabra democracia, si no se la pone a rodar en la vida material de las personas. Porque durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se construyeron políticas que enfrentaron la pobreza brutal dejada por el largo ciclo de 25 años de neoliberalismo desde el 76
al 2001, y se construyeron políticas de reconstrucción del Estado, de los derechos, del salario y del trabajo. Después vino la regresión profunda y brutal que significaron los 4 años del macrismo. Por supuesto que un gobierno que defiende una idea de democracia más igualitaria, más participativa, de raíz popular, tiene una deuda inmensa en un país donde hoy hablamos de más de 40 puntos, 42 puntos de pobreza. Eso es obvio que es así. Un gobierno que, por supuesto, tuvo que comenzar a gobernar después de 4 años de brutalización de la vida económica y en el interior de una pandemia. Pero eso no son excusas, porque hay que construir las herramientas y las políticas para salir de estos niveles de pobreza, sabiendo que el camino es largo, que esa mentira fraudulenta de la pobreza cero era simplemente una frase hecha como las que tantas veces se construyeron para mentirle a gran parte de la sociedad argentina. Reducir la pobreza implica construir una política social y económica que apunte también a reducir la desigualdad, porque no hay reducción de la pobreza real si no reducimos la desigualdad. Porque la desigualdad es la matriz del sistema neoliberal. La pobreza es la consecuencia de un sistema de exclusiones persistente y de economías que se vuelven fallidas en un mundo en donde cada vez se concentra el poder en menos manos. Entonces hay que ser consecuente con políticas que efectivamente tiendan a distribuir mejor la riqueza que produce el conjunto de los argentinos y argentinas. Bueno, este es el gran desafío, por supuesto. Bueno, Ricardo, queríamos hacerte más preguntas, las comunicaciones nos llevaron a frenar y se nos está terminando el programa ya. Te comprometo a volver a estar en el aire en otra oportunidad porque es muchísimo lo que tenemos para hablar y no estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, pero te respeto realmente porque comprendo tu punto de vista. Ahora, la discusión sería muy buena. Absolutamente. Es lo mejor que puede pasar. Sí. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Ricardo. Y me parece que el tema de la desigualdad es algo que es así. Es para todo. Porque el pobre acá no se lo considera. Totalmente. Bueno, entonces se nos termina el programa. Estuvimos con Ricardo Foster, asesor del presidente Alberto Fernández.